Recuerden que en la pasada tutoría vimos todo lo que eran las cadenas de Markov y como definición habíamos dicho que consiste en analizar el movimiento actual del comportamiento de una variable discreta o continua con respecto al año, en realidad con respecto al tiempo, porque uno hace los análisis de acuerdo a los planteamientos que hace para solucionar o hacer tomas de decisiones, pueden ser en cuestión de días, de semanas, de meses o de años. Es un procedimiento en cadena y se emplea. Recordemos que una cadena Markov es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediatamente anterior. Y ya lo pudimos probar y como lo vamos a repasar ahora con el taller propuesto, de que usamos las famosas matrices de transición de n pasos y aplicando un concepto adicional que se llama Chapman-Kolmogorov para poder encontrar solución a planteamientos matemáticos. Y por eso decimos entonces que las cadenas de Markov tienen memoria, porque siempre nos basamos en la matriz de transición del siguiente paso, la del paso anterior, y así sucesivamente para poder encontrar, de acuerdo al planteamiento y a la pregunta planteada, en el periodo que soliciten la solución de ese planteamiento. Eso sería como definición general. Hicimos un repaso de toda la operación con matrices, las definiciones de cadenas de Markov, vimos algunos ejemplos y nos enfocamos en la plantilla de Excel, que como les he venido diciendo, es como nuestra herramienta básica fundamental para esta asignatura, aunque como vamos a ver hoy, también ya aplicamos otras herramientas que podemos bajar en el móvil, pero siempre seguiremos basándonos en la misma plantilla de Excel, obviamente una plantilla para cada tutoría que depende de cada tema, para poderla aplicar con ejemplos, con ejercicios solucionados y que nos sirva a su vez para la solución del taller de la fecha. Entonces sería compartirles directamente, permítanme un momentico, abro el archivo y les comparto directamente el taller, la solución del taller. Yo le hice unas críticas a algunos grupos en la presentación del taller. Espero que en la brevedad entre esta noche y mañana antes de mediodía me presenten las correcciones, porque no valoré completamente los talleres y ustedes saben que a mí me gusta valorarlos todos por igual al tiempo, no unos en un momento y otros en otro momento, sino todos al tiempo para poder valorarlos y poder subir la realimentación en plataforma, por un lado, e ir subiendo las notas en el archivo, en la tutoría 8 en Excel. Entonces, permítame un momentico, alguien me pidió ahí acceso. Ok, Daniel. Bueno, entonces voy a compartirles el archivo. Permítame, dejo de compartir acá y les comparto la plantilla misma con la solución del problema del taller 2. Devolvámonos aquí rápidamente y revisemos. Yo lo llamé día nublado, día soleado. Entonces, el planteamiento dice algo así como la posibilidad o probabilidad de día nublado o soleado, si se toma como n un día nublado y s un día soleado. Si hay un día nublado, es probable que el siguiente día también sea nublado. Cuando uno plantea eso, que diga que un día es nublado y el otro también, ahí juega es como, si yo tengo un día nublado, ¿cuál es la posibilidad de que ese día esté nublado? Probablemente sea el 100%, pero como recuerden que en la conformación de las matrices de Markov hay una condición básica primero, que sea una matriz cuadrada. Entonces decíamos que tenía que ser una matriz como es n y s, donde n es nublado y s es soleado, sería de 2 por 2. Entonces, si yo tengo un día nublado, tengo que compartir esa probabilidad para que sumadas esas dos probabilidades del día nublado, día soleado, me sumen 1. Entonces, aquí en esta posibilidad tendríamos que, si hoy tengo un día nublado y mañana otro nublado también, uno partiría, digamos, como que por porcentaje en medio, la posibilidad de eso. Si hoy tengo la posibilidad de nublado y mañana nublado, quiere decir que la otra parte es un día soleado. Entonces, tomaría el 50%. Y si hay un día soleado, es probable que el siguiente día sea soleado en dos terceras partes.
Recordemos que para la conformación de la matriz de transición básica, o sea, inicial, la primera pregunta dice hallar la matriz de transición, entonces tenemos que armar una matriz inicial de 2 por 2, 1 lo llamamos día nublado, 2 día soleado, igualmente en las filas. Entonces, la primera posibilidad de que decía que si era un día nublado, pues tendría que compartir, porque si dice que el siguiente día también puede ser nublado, entonces hay que compartir como las cargas. Entonces ahí es donde uno analiza o supone que tendría un 50% de probabilidad de que sea nublado y que mañana también. Entonces, si los dos son entre nublado y soleado, entonces 50% nublado y 50% soleado. Y recuerde que la segunda condición dice que por filas en la construcción de esa matriz, sumando las dos probabilidades, que son porcentajes o valores entre 0 y 1, sería igual a 1. Entonces verifico eso y sumo los dos valores y me da igual a 1. O sea que ya ahí tengo la primera condición. Y la otra que dice que si hay un día soleado, es probable que el siguiente día sea soleado en 2%, en 2/3 partes. Entonces quiere decir que si tengo un día soleado y que si es de 2/3 partes, me paro en la columna que tenga que ver con soleado, obviamente no en nublado. Entonces me paro en la parte de soleado que corresponde a la columna 2, fila 2, o sea, la posición A sub 2 sub 2, y ahí es donde pongo las 2/3 partes. Quiere decir que la parte nublada va a ser para ese día una tercera parte. En fraccionario sería 0.67 o 0.66, 66, 66. Les había comentado también como digamos, observación general, que es importante, pues aquí a nivel de ejercicio lo hice así, pero a nivel general sería muy conveniente manejar 4, 6 u 8 decimales. ¿Para qué? Para que cuando haga las operaciones de cada matriz de transición en cada periodo de tiempo, sea en el paso siguiente y en el siguiente y en el subsiguiente, pueda manejar una mejor aproximación, ¿sí? Entonces, digamos que aquí lo hice con 2 decimales, pero por observación, si lo hicieron con 4, 6, 8 decimales, pues mucho mejor, porque la aproximación será mucho mejor en ese valor tomado como probabilidad o porcentaje entre el valor de cada ítem entre 0 y 1. Entonces aquí formalmente coloco la matriz de transición 0,5, 0,5 y 0,33 y 0,67, que corresponde el 0,33 a 1/3 y el 0,67 a 2/3. Algún grupo inclusive creo que lo indicó, mas no hizo las operaciones, que es la otra observación general que le hice, creo que a 2 de 3 grupos que les hice observaciones, que solamente me indicaron la respuesta, pero no me marcaron la ejecución de los pasos de la elaboración. Y es importante como plantilla, como ejercicio, que me digan cómo hacen los cálculos para ver a dónde llegan los resultados. Bueno, entonces, la segunda pregunta, devolvámonos acá, dice que, ¿cuál es la probabilidad que en 3 días esté nublado o soleado? Como estamos hablando por días, quiere decir que los periodos los tomamos es día por día. Si me están preguntando por 3 días, entonces quiere decir que es en el tercer periodo, ¿cierto? Que estamos tomando periodos diarios. Entonces, si eso es así, bueno, y tenemos el vector inicial para poder, o el vector condición, pues, vector condición que habíamos dicho que aplicamos para Chapman-Kolmogorov, que es como la participación. Entonces, porque la pregunta dice que qué posibilidad, miremos acá, pregunta 1, 2, probabilidad de que en 3 días esté nublado o soleado. Si nos vamos por el lado de que está nublado, entonces es tomar esa posibilidad como total. Y si decimos que tomamos esa posibilidad como total, querría decir que tenemos como vector condición justamente eso, que el 100% esté nublado y no sea soleado. Entonces, si sumamos 1 más 0, eso nos daría también la suma de las participaciones, que daría 1. Bueno, eso como condición de vector inicial. Ahorita para calcular, por ejemplo, en el periodo 1, entonces tendríamos que tenemos la misma condición, que es multiplicar ese vector condición por la matriz de transición. Miremos aquí, como está indicado arriba, yo estoy, como ustedes ven ahí en la presentación, coloqué el cursor al lado donde está la plantilla de Excel, donde dice que es mmul,
C38 a D38, que es esta, justamente el vector condición, por la matriz de transición inicial, en este caso, que es D28 a E29. Entonces, devolvamos. Esto es D28, ¿cierto? A E29. Entonces, hacemos la operación y eso es lo que nos da, que está indicado aquí en la operación del... Ok, ¿Sí? porque allá Dígame. abajo dice de que se selecciona una pila al igual que en el vector condición. Y yo creo que A coge los que toda le la puse la matriz. observación, a los que le puse la observación, era eso justamente, que es lo que estoy explicando acá. Digamos que esto sería como la forma más, la mejor forma de hacer la solución del problema. Fue que algunos, digamos, que me pusieron la respuesta y era acertada, que corresponde, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, digamos que no se preocupe mucho ahorita por esa explicación, como ya se le ha indicado, porque ya la vamos a ver aquí en la solución, ¿sí? Entonces, sigamos con la explicación y veremos eso. Entonces, aquí yo tendría la matriz de transición, según Chapman-Kolmogorov, que sería multiplicar el vector condición, como está indicado aquí en la celda A45, que es para el periodo 1, la matriz de transición, según Chapman-Kolmogorov, va a ser al vector condición, que siempre será 1, 0, por la matriz de transición en el periodo 1, pero resulta que la matriz de transición en el periodo 1 es la misma que es la matriz MT sub 0, que es la matriz inicial. Entonces, ese es el resultado que nos da de Chapman-Kolmogorov para el primer periodo. Vámonos al segundo periodo. Al segundo periodo, apliquemos la fórmula como tal. Por eso es que es bueno guiarnos con estas plantillas como para no, digamos, embolatarse uno tanto en el procedimiento de la solución. Digamos que el periodo 2 es como tener la matriz MT sub 2, como está indicado aquí en la celda A51, que es igual a la matriz de transición inicial, MT sub 0, por ella misma. O sea que MT2 es la matriz de transición inicial al cuadrado, o sea que MT2 quiere decir la matriz de transición inicial al cuadrado, o sea MT sub 0 por MT sub 0. Entonces, recuerden que para hacerlo uno barre el rango, aquí inicialmente donde me estoy parando en la celda B51 no había nada, entonces yo barro el rango, ¿cierto? Luego vengo a insertar en Excel, me voy a fórmulas, me voy a matemáticas y trigonométricas y voy y busco la función mmul, que es multiplicación de matrices. Me voy a mmul y en mmul me aparece la otra ventana, como ustedes aprecian ahí, que dice matriz 1. Entonces, en la matriz 1 va a ser ¿quién? La matriz 1 es ese mismo rango, o sea, me tengo que ir arriba donde dice, permítame un momentico, donde dice, barro el rango de E28 hasta E29, y donde dice la matriz 2, vuelvo a barrer el mismo rango, porque la condición para el periodo 2, volvamos aquí donde dice periodo 2, dice que MT sub 2 es igual a MT sub 0 por MT sub 0, o sea, la matriz de transición inicial al cuadrado. Entonces, eso es lo que barro aquí, hago eso, y recuerden que hay un truco que dice que después de que barro el rango en la ventana que me apareció nueva, donde marco también igualmente la matriz 2 como igual que la matriz 1, el truco dice que es presionar al tiempo la tecla control en el computador y la tecla sostenido o flecha hacia arriba, shift, las dos al tiempo, más en la ventana aplicar la tecla que dice en esa ventana aceptar y automáticamente se me refleja este resultado. Entonces, la matriz de transición 2, que es matriz inicial al cuadrado, me dará que el A sub 1 sub 1 me da 0.415, la A sub 1 2 me da 0.585, A sub 2 1 me da 0.3861 y A sub 2 sub 2 me daría 0.6139. Ya tengo entonces la matriz de transición 2, que es la matriz inicial al cuadrado. Entonces, mire que es algo muy metódico, no es como tan complicado. Es más difícil tal vez plantear la matriz inicial, por eso se hace esa pregunta, digamos, a nivel de ejercicio,
cómo plantear la matriz inicial, porque si está bien planteada la matriz inicial, pues los cálculos le van a salir buenos, mientras que si hace mal el asumir la matriz inicial de determinada forma puede llevar a errores. Entonces, obviamente, para Chapman-Kolmogorov, si nos vamos a la celda como está indicado ahí en fórmula A54, en el periodo 2, la matriz de transición va a ser el vector condición, que es el mismo, el vector inicial, que es 1, 0, multiplicado por la matriz de transición 2, que es la matriz inicial doblemente multiplicada entre sí, o sea, al cuadrado. O sea que simplemente hacer esa multiplicación, si yo me paro aquí en la celda B54, vemos que eso es lo mismo, o sea, el vector condición que es C38 hasta D38 y la matriz 2, que sería esta matriz de transición al cuadrado que acabamos de encontrar, que es del rango B51 hasta C52. Aquí está, B51 hasta C52. Ahí tenemos entonces el resultado para el periodo 2. Si ustedes observan, como el vector condición siempre es 1, 0, el resultado, yo no sé si ustedes detallan que en el periodo 2 es el mismo que el de la primera fila. Y de pronto el grupo que les puse esa observación, ahí pueden entender. Mire, ya en el periodo 2, el resultado de Chapman-Kolmogorov, que es aplicando esta celda A54, o sea, indicando la operación, que es multiplicar el vector condición. Como es 1, 0, si lo multiplico por la matriz de transición que está aquí arriba, inmediatamente arriba de ese periodo 2, siempre va a concordar que es la primera fila. Mire, punto 41.5 el valor, y aquí punto 58.5, que es los mismos valores de la primera fila de la matriz. Y si vamos al periodo 3, en el periodo 3 dice que es, como está indicado en la celda A59, mt sub 3 es igual a la mt sub 2 por mt sub 0. O sea que es tener la matriz de transición original al cuadrado por otra vez la matriz de transición. O sea que es como tener la matriz de transición del periodo inmediatamente anterior, en el periodo 2, mt sub 2, por la matriz inicial, que es mt sub 0. Entonces vengo acá, barro el rango, hago lo mismo, y aquí me queda indicado, como están aquí arriba les muestro, mmul, que es la multiplicación de matrices, que sería equivalente a la matriz de transición 2, que es la inmediatamente anterior, que sería el rango B51 a C52, por la matriz inicial, que en ese caso será el de 28 al E29, sigue siendo igual. Y para Chapman-Kolmogorov, en el periodo 3, aplicando este concepto que está en la celda A62, indicada como la fórmula, sería para el periodo 3, entonces la matriz de transición en el tercer periodo sería el vector condición, que sigue siendo 1, 0, siempre el vector condición sigue siendo el mismo, que es como la participación, por decirlo de alguna manera, 1, 0, por la matriz 3, que es la que acabé de calcular. Y si ustedes observan, mire, aquí lo resalté, este resultado que me da punto 40.055 y punto 59.95, que si quiere aproximar uno en porcentaje diría que al tercer día, el día nublado, tiene una probabilidad de 40%, ¿cierto? Y si es un día soleado, porque recuerde que en la primera columna es día nublado y en la segunda columna es día soleado, es del 59.95 aproximadamente el 60%. Yo les valí algunos grupos en la aproximación, a algunos les daba un poquito más, un poquito menos, pero daba, por lo que les decía, por el manejo de los decimales, un valor muy aproximado. Entonces, esa observación para el participante que ahorita comentó que por qué les decía yo que miraran que era el mismo resultado de la fila 1, es por eso, porque como el vector condición es 1, 0, entonces el reflejo de la operación va a ser igualitico, el resultado, que el valor de la matriz de transición en el tercer periodo de la primera fila. Mire, era punto 40.055, que es el valor de la matriz de transición en el tercer periodo. A su 1 va a ser igual al resultado de la pregunta, ¿sí? Que es aplicando Chapman-Kolmogorov, que es el vector condición por la matriz de transición en el tercer periodo. Y lo mismo, para el día soleado, entonces mire que la matriz de transición del tercer periodo me dio en la primera fila, o sea, en el valor o en el coeficiente, el valor correspondiente a esa celda, que es A sub 1 sub 2, punto 59.945, y o punto 59.945, haciendo la aproximación, aquí me da punto 59.95.
Entonces, esa fue la observación para que ustedes lo tuvieran como más presente. Vuelvo y les digo, les doy la oportunidad máximo hasta mañana al mediodía para los que les mandé las observaciones, me lo hagan. Hago esta excepción por ser, digamos, esta forma matemática ya que estamos implementando a través de las plantillas Excel para esa corrección de ese taller y poder valorarlos a todos ya de una forma más adecuada y que hayan entendido el ejercicio para que puedan hacer eso. Pero ojo, que para las próximas no será igual. Recuerden, les hice una observación y vuelvo y se las comento. Al que me entregue los talleres antes de la siguiente clase, tomo la nota total como haya sacado. Si sacó 5, le pongo el 5. Pero si me la presenta extemporánea, o sea, después de la siguiente clase, ya le rebajarían la nota. Entonces, voy a hacer una excepción por ser la primera vez, pero la idea es que, pues, como yo hice las observaciones anoche, no nos pasemos de esa fecha porque no sería lógico que después de dar uno la realimentación y sería injusto con los demás compañeros que lo hicieron totalmente bien. Entonces, eso sería la realimentación del taller 2 de esa segunda tutoría, que es las cadenas de Markov con las matrices de transición de N-Parsus y para la solución de problemas con Chapman-Kolmogorov, donde se usa una matriz de transición en el periodo solicitado, multiplicando un vector inicial por esa matriz de transición en el periodo que solicita la solución del problema. Retornamos aquí, entonces voy a volverme a la plataforma y les voy a compartir nuevamente que habíamos quedado ahí y avanzamos por el tema del día de hoy. Entonces, acá los invito a esta tutoría de la regresión lineal, digamos lo que lo llamamos así, regresión lineal simple en realidad. Herramientas reales prácticas como la calculadora de regresión lineal para Android y cálculos en Excel. Entonces, ya les voy a comentar un poco sobre eso. El tema central de esta tutoría es sobre la regresión lineal. Conceptos, fórmulas, definiciones y explicaciones al respecto. Y como de costumbre, también este taller 3, para aplicar los conceptos sencillos sobre el hallazgo de la ecuación de la recta y el análisis de tendencias y aproximaciones en los ajustes de los datos suministrados. Vamos a ver cómo realizar unas gráficas en Excel, y aquí mucho nos vamos a basar de aquí para adelante también en gráficas después de la solución, de unas gráficas que nos representen de alguna manera esas fórmulas o esas representaciones que lo llamamos gráficas de dispersión, como se ve aquí en plataforma. La regresión lineal simple, entonces por definición podríamos decir esto. Los objetivos específicos sobre este tema son construir un modelo de regresión lineal simple, ecuación de la recta, que describa cómo influye una variable x, que es independiente, sobre otra y, que es dependiente. Entonces, como vamos a ver en la ecuación de la recta, y es igual a una constante más una b, que es la pendiente, por la x, que es la variable independiente. Y como otro punto sería obtener estimaciones puntuales de los parámetros de dicho modelo. Y las otras dos sería estimar los valores promedios de X y de Y, así como el factor de correlación, el factor de determinación, entre otros. Vamos a ver en las definiciones del siguiente archivo que planteamos todo esto, para estimar las aproximaciones o mejor definición de los datos. Y obviamente hacer predicciones futuras de los valores de respuesta de Y, ya construida la recta. O sea que aquí ya nos empezamos a adentrar, digamos, de una forma relativamente más práctica, más sencilla, tal vez que tratar con esos temas de cadenas de Markov, que también se usan, obviamente, en decisiones económicas, decisiones de servicios, decisiones de cambio de equipos y demás, como lo habíamos visto en la pasada tutoría. Digamos que de aquí de otra forma podríamos asumirlo tal vez de una forma más sencilla, con pronósticos, haciendo los cálculos de esa matriz de esa regresión lineal a través de la ecuación lineal, hacer predicciones futuras, pronósticos, que sería el tema de la cuarta tutoría.
Recuerden que la próxima tutoría, entonces ya viene el parcial individual por plataforma, que básicamente lo que yo hago es en las tutorías en vivo, hacemos los talleres, que es lo que tiene que ver con el tema propio. Y en las quizzes o los parciales individuales por plataforma, lo que realmente hago es como inducirlos a través de opción múltiple por la selección de la mejor respuesta para manejo de criterios y conceptos como para afianzar precisamente esos temas. Entonces, quedaría pendiente por tratar para la tutoría del día de hoy. Entonces, me quiero extender aquí un poquito antes de continuar. Tenemos a continuación, debemos ver el archivo que se llama regresión lineal, que como de costumbre ya planteo conceptos, criterios, manejo de fórmulas y demás. Y luego entramos directamente en la parte de ejemplos, que es bien a través de una plantilla en Excel, una plantilla nueva que he creado para Excel, donde planteamos algunos ejemplos de regresión lineal simple, todo tendiente y en este caso particular para ustedes como futuros ingenieros en sistemas. O sea, porque es que, como les había comentado, esta asignatura tiene literatura, la que ustedes quieran en la parte de para administración de empresas, para mercadeo, para ventas y todo. Pero yo he tratado de enfocarla mucho en la parte de ingeniería de sistemas y por eso he planteado unos ejercicios muy atinentes, muy adecuados para ingeniería de sistemas. Quería comentarles entonces de otras herramientas o alternativas para el manejo de esta regresión lineal fuera de la plantilla. Si ustedes quisieran en el móvil, en el teléfono celular, podrían descargar apps, y lo pueden hacer desde ahora, buscando como calculadora regresión lineal, que sería aplicación para el móvil en Android. Por ejemplo, pueden encontrar una aplicación, una app que se llama calculadora regresión lineal por Gustavo D. En los que manejen Android 7 o anteriores. En los que están con Android 10 o superiores, hay una aplicación que se llama, permítame un momentico, yo miro aquí en mi móvil, se llama Operativa y aparece el mismo nombre, Operativa Calculadora de Regresión Lineal. Se llama, no, calculadora de regresión lineal, no, calculadora de regresión lineal. Aplicaciones en la web, también hay aplicaciones en la web para hacer estos cálculos de regresión lineal, o sea, conformación de la línea recta. Y obviamente, como les planteaba acá en Excel, que sería, digamos, como la guía oficial de tutoría. Y obviamente hay que comentarles que hay otras aplicaciones que también yo tengo, al que esté interesado les puedo facilitar. Se destaca mucho para manejo en Excel una aplicación instalable también bastante pesada, es bastante pesada, pero es muy poderosa, que se llama XL Stat, o sea, estadísticas para Excel. Súper profesional para manejo de regresión lineal, conceptos de ANOVA, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a comentar aquí muy tangencialmente en este documento que a continuación les voy a mencionar, que se llama la regresión lineal. Y obviamente entonces veremos esos ejemplos en esa plantilla de Excel que nos ayudará como requisito o como condición para poder montar ahí ustedes el taller del día de hoy. Eso es el tema de hoy. Entonces devolvámonos a el archivo que se llama regresión lineal. Voy a abrirlo acá. Entonces, permítanme un momentico, lo abro y ya se los comparto. Regresión lineal. Ahí está. El estudio de la regresión simple, la regresión lineal simple, muestra la relación entre dos variables, como ya lo había mencionado. Una de ellas es independiente, X, y la otra es dependiente, Y. Nos interesará cuantificar la intensidad de dicha relación lineal entre las variables a través de un coeficiente de correlación lineal. Designaremos por la letra R a ese coeficiente, que también lo denominamos coeficiente de Pearson. O sea, que es el coeficiente de correlación lineal o coeficiente de Pearson. Gráficamente, todo esto se puede plasmar mediante un diagrama de dispersión, nube de puntos, con su correspondiente recta ajustada. El diagrama de dispersión será
como está montado en la plataforma, y aquí hago una réplica de ello en este documento, es una gráfica de pares de datos X e X y Y en un espacio dimensional. Trataremos entonces de graficar una recta de regresión lineal y el cálculo de la ecuación correspondiente. Al llegar los datos de muestreo estadístico, a menudo es beneficioso emparejar esos datos con una ecuación lineal para predecir cómo se comportan esos datos. Una línea de regresión lineal se denomina a veces como línea de mejor ajuste. Justamente por esto, porque los datos, la línea estará más ajustada mientras esos datos estén más, digámoslo, contiguos a esa línea trazada o línea encontrada. Aquí ya vienen las definiciones. Coeficiente de correlación es un valor entre -1 y 1. Para nuestro efecto práctico sería más, por los ejemplos que vamos a plantear, entre 0 y 1, pero no quiere decir que está en ese rango entre -1 y 1, que indica la fuerza de la relación lineal entre esas dos variables cuantitativas. Y la fórmula la he extraído justamente del módulo que está montado ahí en plataforma, como el módulo oficial de la universidad, y ahí les dejé de referencia página 15 del módulo. Como ustedes pueden apreciar, es una fórmula relativamente compleja, porque dice que R es igual a, arriba en el numerador, N, donde N es el número de datos, ¿cierto? Por la sumatoria de X por Y, menos, entre paréntesis, la sumatoria de X por la sumatoria de Y. O sea, de todos esos valores, de N, desde 1 hasta el valor dado, ¿cierto? Todo eso en el denominador raíz. Ese que dice ahí raíz es raíz de todo lo que hay en el denominador. Raíz cuadrada de N, que es el número de datos, por la sumatoria de los valores de X al cuadrado, menos factor de todo lo que vamos a hablar. Sumatoria de X al cuadrado por la raíz cuadrada de la diferencia de estos cuadrados. N por la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y al cuadrado. Eso es lo que está definido como fórmula del factor de correlación denominado R, que está en la página 15 del módulo. Ahora, ya viene aquí, digamos, como... Recuerden que por definición habíamos dicho ahí en la plataforma que ese factor de correlación lo necesitamos es como para saber qué tan ajustada está la recta o la ecuación encontrada de la recta con respecto a esos datos. Y para eso usamos ese factor de correlación, que lo vamos a llamar coeficiente de determinación, como lo definiremos aquí un poco más adelante. Para encontrar la ecuación lineal, cuando se examina la correlación de dos variables, por lo general se hace con el propósito de usar una para pronosticar la otra. O sea, ¿cuál es la que vamos a usar? X, que es la variable independiente, y Y, la dependiente. O sea que Y, los valores de pronóstico de Y dependen de los valores dados de X. Y esa ecuación está dada como el beta sub 0 más beta sub 1 por X más E, donde beta sub 0 es la ordenada del origen, intercepción en Y. Y beta sub 1 es la pendiente de la recta. Y E, el error aleatorio. Eso desde el punto de vista de definición de la ecuación lineal como tal. Pero si vamos al método de mínimos cuadrados, que es lo que queremos aplicar acá, y con la plantilla y demás, entonces, para la plantilla en Excel, definimos como el método de mínimos cuadrados para la definición de esa ecuación lineal, la misma, pero ya sin la letra E como está definida aquí, ya sin error, sino simplemente Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X, donde beta sub 0 sigue siendo la ordenada al origen, es un valor constante, beta sub 0 es un valor X, un valor definido, perdón, no un valor X, sino un valor constante. Beta sub 1 es la pendiente de la recta y Y es el valor del pronóstico o valor pronosticado de la variable dependiente, o sea, como variable dependiente, y Y es la variable independiente. Entonces, para determinar la pendiente, que es beta sub 1, permítanme, si alguien me solicitó ingreso, ok, entonces, permítame un momentico. Para determinar entonces la pendiente, que es beta sub 1 o B sub 1,
sería aplicando esta fórmula, que es como para determinar la pendiente. Beta sub 1 es igual, numerador, n, que es el número de datos por la sumatoria de x por y, menos factor de la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo eso dividido, denominador, entre n, que es el número de datos, por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Eso sería entonces la fórmula general por lo que llamamos método de mínimos cuadrados para encontrar tanto el valor de la pendiente, que es beta sub 1, como para encontrar el valor del beta sub 0, que es un valor constante, un valor definido. Para determinar esa ordenada al origen de la población beta sub 0, entonces se encuentra como y sub media, la y de la media, menos la pendiente hallada, que es beta sub 1, que lo acabamos de definir, por la x sub media, o sea, como valor medio. Recuerden que la media es un valor promedio de unos valores dados, ¿cierto? Y así podemos determinar entonces la ecuación para la línea de la recta que minimiza la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los puntos y la recta. O sea, que apenas definamos y encontremos los valores del beta sub 1 y el beta sub 0, podemos definir la ecuación de la recta que, como está definido justamente aquí, inmediatamente arriba, que es el método de mínimos cuadrados, es y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x. Bueno, ¿y qué sigue entonces? El coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es el que mide el porcentaje de variabilidad en y, que puede ser explicado por la variable x. Su valor ya no es la r, simplemente el coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, como ya lo definimos arriba. O sea, su valor es r al cuadrado, es el valor del coeficiente de correlación al cuadrado. Eso es el coeficiente de determinación. O sea que el que me dice realmente cuál es el ajuste de cálculo de esa ecuación lineal es el coeficiente de determinación. ¿Cómo? Si ese valor es muy próximo a 1, quiere decir que la recta o la ecuación encontrada está bien ajustada, digámoslo así. Y encontramos otros factores determinantes, digamos, de método, que sería la suma de cuadrados del total. Suma de cuadrados del total sería SST, que sería igual a la sumatoria, factor de la y sub i, que serían los valores que se le va dando a los datos ingresados, más la y media. Pero la y media, todo eso, esa sumatoria es y más y media, todo al cuadrado. Y la suma del cuadrado del error, la suma del cuadrado del error sería la sumatoria de todo al cuadrado del y sub i también, menos el y pronosticado, todo eso al cuadrado. Eso como definición de fórmula. Ustedes pues ahora por definición lo ven un poco complicado como lo vimos en la tutoría anterior, pero cuando veamos en la plantilla lo vamos a ver mucho más fácil. Entonces la suma de cuadrados de la regresión sería SCR, que quiere decir suma de cuadrados de la regresión, va a ser igual a la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados del error. Y obviamente vuelvo a mencionar aquí, desde ese punto de vista, el factor el coeficiente de determinación, que sería r al cuadrado, que sería en otra forma, visto de otra forma, visto desde estas fórmulas que acabamos de ver, 1 menos suma de cuadrados del error sobre suma de cuadrados del total. El coeficiente que está luego del signo menos representa el porcentaje de la variabilidad de y, que todavía no se puede explicar en la ecuación de regresión. Entonces, un momento, qué pena. Sí, dígame. Arriba en el SST usted hablaba de que y sub i menos y, más y, pero ahí tiene un menos. Menos y, es menos. Pero usted hablaba de y sub i más i. No, es más, es menos. En la fórmula dice que es menos. Por eso se llama suma de cuadrados del total o suma de cuadrados del error, o como estamos tratando de ver por definición, el método de mínimos cuadrados, ¿cierto? No, es la diferencia, la diferencia por definición. No es suma, sino resta.
suma de cuadrados del total es y sub i menos y media al cuadrado. Y el otro que es suma de cuadrados del error es sumatoria de todo entre al cuadrado es y sub i menos y el pronosticado. Menos. ¿Listo? Muy bien, listo. Ok. Y sí, lo dije así, me disculpan, entonces fue que me traicionó el subconsciente en lo que le estaba comentando. Y en la tabla de análisis de varianza, por ejemplo, ANOVA se usa otra fórmula que no la vamos a ver aquí, pero la indico ahí como para el que quiera profundizar más en el tema y hacer esos cálculos con la aplicación que les dije que está montada ahí en plataforma. Si alguien está interesado en usar esa aplicación para ya cálculos profesionales, masivos a nivel de Excel, existe una aplicación que se llama XLStat, que con eso haríamos los cálculos ya muy profesionales de todos los de regresión lineal, con eso análisis de varianza por ANOVA, que se llama XLStat, o sea, estadísticas en Excel. Es una aplicación que hay que montar y entonces usted con ese instalador lo que hace es superponer a lo que usted tiene de Excel en su equipo por Office, el Excel de Office, hacer como una superposición de ese programa para hacer esos cálculos, digámoslo así. Es bien interesante ese aplicativo. Yo lo traté, lo manejé y es bien interesante pues al que quiera adentrarse en ese tema. Hasta ahí Oye, vamos. un aporte, qué pena. Dígame. Los que tengan Office 2019, en la tabla de insertar, hay una parte que dice obtener complementos. Allí pueden buscar el XLStat y instala rapidísimo. Ah, bueno, sí. Yo lo he probado en Office 2013, en Office 2016 y funciona perfecto. Se demora un poquito la instalación, sí. De pronto ahí en el Office 2019 puede ser mucho más rápido, sí, señor. En el Office 2016, que lo he probado, se demora un ratico. Es un poquito lento la instalación, pero igual es muy efectivo también. Vale la aclaración, muchas gracias. Bueno. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando por mirar? Si ustedes quieren desde ya, como les decía, pueden bajar una aplicación en el móvil buscando como calculadora de regresión lineal y mirando a ver cómo podemos usarla. Pues hay varias opciones interesantes. No sé si la tengo aquí montada, un momentico, calculadora de regresión lineal. Ah, sí. Yo bajé una que se llama calculadora de regresión lineal, tal cual. ¿Qué he visto en esta que baja uno en móviles con Android? Vuelvo y siempre indico que uso mucho Android porque como fuerza de didáctica a nivel mundial es muy útil. No quiere decir que con iOS de iPhone de Apple no lo pueda hacer, sino que muchas aplicaciones en Apple piden pago. Así sea bajitos valores, puede ser 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 pesos, pero muchas aplicaciones que uno asimilaría con estas que están en Android son de pago, mientras que en estas son gratuitas. Entonces, por eso yo me baso en todo lo que manejo en sistemas y en informática, todo lo hago con Android. Pues me disculpan ahí los que tengan iPhone, si quieren ya podrían lo miramos. Yo también tengo pues mi señora tiene un iPhone y pues por ahí podemos confrontar y mirar los aplicativos equivalentes para iPhone. Entonces, yo bajé esta aplicación que se llama Calculadora de Regresión Lineal para Android. ¿Qué inconveniente le veo a esta aplicación en esta versión de Android 10? Se los voy a confesar. Esa aplicación, cuando uno la abre, tiene una llavecita arriba a la derecha que dice herramientas. Tiene, cuando ya uno está metido en los cálculos y demás, tiene una opción que se llama exportar a Excel. En esta versión de Android 10, los desarrolladores no contemplaron y no está funcionando bien esa parte, que es exportar lo que uno ha hecho como calculadora de regresión lineal, o sea, el cálculo de la recta, de exportarlo a Excel. Mientras que en Android 7, porque tengo otro móvil donde trabajaba también algunas cosas, que en algunas aplicaciones, por lo menos de mi trabajo profesional en ingeniería, las uso para ciertas cosas. Ahí con Android 7 sí me funciona muy bien esa aplicación que se llama regresión lineal,
en Android 7. O sea, sí me funciona esa opción que se llama exportar a Excel. Bueno, quería hacerles ese comentario. Entonces, ahorita sí directamente nos vamos a la plantilla que se llama ejemplos en Excel más detallados de regresión lineal. Entonces, permítanme un momentico y abro el archivo donde tengo ejemplos, que es el que tengo montado ahí en plataforma. Bueno, ahora me voy a devolver un poco después del descanso, porque como le recorté tanto tiempo por lo del comentario inicial en la tutoría el día de hoy, hay una aplicación, una plantilla excelente también en Excel, eh, donde hay un ejemplo muy detallado con todos los pormenores y todas las fórmulas que les he comentado, no todas, pero sí una buena parte que están en el documento guía, de un ejemplo muy profesional de, por ejemplo, unos estudiantes que se van a una evaluación y entonces se hacen todos los cálculos de regresión lineal con todas las aproximaciones, los cálculos de error, etcétera, etcétera. Yo a nivel práctico, digamos que soy un poquito más simplista en esa parte y nos vamos a ir entonces a esta plantilla que he montado. Permítanme un momentico y ya les comparto. Ahí les comparto este archivo que es el que debe estar en plataforma, si no se los vuelvo a compartir ahorita nuevamente por WhatsApp. Lo he denominado numeral 323, regresión lineal, Excel y gráficas de dispersión, ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí monté yo algunos ejemplos y empecemos por el de la izquierda. Cada ejemplo está en una hoja abajo. Yo coloqué uno que llama ingresos por 12 meses por servicios prestados de software, como acercándonos un poquito a lo que es la ingeniería de sistemas. Entonces, yo definí lo siguiente. Supongamos 12 meses en los cuales en cada mes se prestan servicios de soporte de software de computadores. Por ejemplo, una parte de lo que yo hago también en mi vida profesional. Y de cada servicio se obtiene un valor por el servicio prestado. Al final de cada mes se totalizan los ingresos por los servicios generados. Esto aplica, como este ejemplo, para los que trabajan en desarrollo web, en desarrollo de software, en desarrollo de apps, etcétera, etcétera. En una tabla se presenta el número de servicios por mes versus los ingresos totales por mes. Hallar la gráfica de dispersión lineal, la ecuación de la línea de tendencia de los datos presentados, o sea, la regresión lineal de y en función de x, suponiendo un valor promedio por servicio prestado de 125,000 pesos. Pero vuelvo y lo digo, esto es solamente un escenario general, práctico, que ustedes lo pueden usar para su vida personal, laboral o profesional, por ejemplo, en los servicios o en las tareas que ustedes realizan. Puede servir como un medidor o un indicador, por ejemplo, en las oficinas para el trabajo. El trabajo también podría ser como un KPI. Entonces, en el valor promedio por servicio, entonces yo coloqué en una celda que es la B14, 125,000, que es el valor en promedio por servicio prestado. Pero obviamente eso puede variar y usted puede poner otros valores, ¿cierto? Entonces yo coloqué números de datos, entonces puse una columna que es la B, desde la B17 hasta la B28, en los siguientes meses, o sea, los 12 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. Y el número de servicios en la otra columna, que ya lo llamé como la prestación de servicios como tal, o sea, la variable X, número de servicios de software prestados por mes. Por ejemplo, en enero, 10 servicios, en febrero, 15, en marzo, 30, en abril, 25, en mayo, 40, en junio, 32, en julio, 53, y así sucesivamente. Hasta que, por ejemplo, en diciembre, 77. Ese fue el pico máximo, 77 servicios prestados. Y los ingresos por mes. Entonces, aquí básicamente lo que yo hago es una operación donde multiplico B14 por el valor promedio de los servicios, o sea, X17 por B14, y voy haciendo todas las operaciones, ¿cierto? Eso es un ejercicio muy sencillo. Solución. Entonces, esto que nos sirva de plantilla para todo, para estos ejemplos y para el ejercicio planteado para el día de hoy.
Se busca hacer un modelo de regresión lineal, solución, es el planteamiento de la solución. Se busca hacer un modelo de regresión lineal que realmente es calcular la ecuación de la recta de los datos presentados. Y ya calculada la ecuación, que es la tendencia de los mismos, se pueden reemplazar valores para hallar los valores esperados según la ecuación encontrada. Cuando hablamos de valores esperados, es como los pronósticos, ¿cierto? De acuerdo a esa ecuación planteada. Lo que se hace es sacar todos los valores como la sumatoria de la columna X, la sumatoria de la columna Y, de X al cuadrado y su sumatoria, de Y al cuadrado y su sumatoria, de X por Y y su sumatoria. Luego se saca el valor promedio de X, el valor promedio de Y, la sumatoria de X por Y, la sumatoria al cuadrado de X, que es la varianza de X, la sumatoria al cuadrado de Y, que es la varianza de Y, calcular la pendiente de la recta, B, el valor de A, que aquí yo ya cambié un poquito la terminología. En la ecuación de la recta habíamos dicho que por definición Y es igual a B sub beta sub 0 más beta sub 1, que es la pendiente, por X, ¿cierto? Digamos que yo he cambiado un poquito la nomenclatura y he dicho que Y es igual a donde A es una constante, y B es la pendiente, ¿cierto? Entonces, calcular la pendiente de la recta B, el valor A, que es el del valor fijo de la ecuación de la recta, y la ecuación propiamente de la misma. El coeficiente de correlación, R, que recordemos es el factor de correlación R, y el factor de determinación, que es R al cuadrado, entre otros. Y finalmente se hace la gráfica de dispersión de los datos para mostrar la tendencia y de la línea de la recta, ¿no? Eso es como la explicación de todo lo que vamos a hacer, que es justamente esto. Entonces, calcular. ¿Qué calculamos? Tenemos los 12 datos. Tenemos los datos de X, de servicios prestados mes por mes. Y tenemos los ingresos por mes, que es Y, de cada periodo, de cada mes, de cada mensualidad. Y hacemos lo que está planteado en la solución. Encontramos los valores de X uno por uno de cada periodo al cuadrado. X al cuadrado, los Y al cuadrado, uno por uno. Y al final encontramos la suma de cada uno de sus valores. Por eso digo acá la suma de X al cuadrado al final, abajo, en la celda F60, la suma de todos los Y al cuadrado, ¿cierto? Y lo mismo hago con la operación X por Y. Y al final, la suma de X por Y. Ojo. Profe, una pregunta. Dígame. Es que me gustaría saber esos números de servicio en la columna donde dice números de servicio SW. Sí. Esos datos. Yo me los inventé. Yo eso los inventó. Coloqué. Ah, ya. Pero le decía que para caso particular, ustedes podrían plantear un ejercicio similar, solo que para mi caso yo coloqué eso, ¿sí me entiende? Pero, por ejemplo, en estos pronósticos, lo que vamos a ver adelante, pronósticos y teorías de colas y todo enfocado a esta asignatura que es para ingeniería de sistemas, uno podría colocar unos datos más reales, por ejemplo, colocar todo lo del año pasado, del 2020. Yo les quiero comentar algo. Esto me lo inventé yo, ¿cierto? Pero en el caso real mío del año pasado, de servicios prestados por software o hardware, porque yo trabajo ambas cosas, software o hardware, las dos cosas, y diferentes tecnologías además. Por ejemplo, yo tuve un buen desempeño hasta marzo del año pasado. En abril, pues muchachos, prácticamente nulo, que yo creo que la mayoría de todos nosotros estuvimos en nulo, a no ser en lo que estaban ustedes trabajando en desarrollos, en web y cosas de esas, pues que ya tenían cosas plateadas y tenían que seguirlo trabajando, de pronto no los afectó tanto. Pero los que trabajamos en el día a día, en el semana a semana, sí nos afectó muchísimo, ¿cierto? Entonces, en realidad, en abril, aquí por los servicios prestados de software, como un ejemplo, no hubiera sido 25, sino 5, o 2, o 1, o nada, ¿cierto? Y lo mismo en mayo. Pero entonces, vuelvo y le repito, vamos a ir mirando otros ejemplos que tengan que ver con eso cuando miremos pronósticos y otras cosas. Entonces, bueno, hacemos todas esas sumas de cada uno de los valores, por ejemplo, todo lo de las sumas, segundo, sumas de X y de Y, suma de X, suma de Y, las sumas de X al cuadrado, las sumas de Y al cuadrado, todas esas sumas de esas operaciones, las sumas de X por Y.
Ojo que estas son sumas, no son sumatorias, sino sumas. Hay que definir desde el concepto de fórmula. Una cosa es sumatoria y otra cosa es suma. Es bueno que ustedes lo tengan presente y ya lo vamos a ver aquí en la fórmula, y por eso ahora, después de que les explique esto, me voy a devolver a la explicación del ejercicio donde están planteados inclusive las fórmulas ahí directamente, un ejercicio muy profesional que era lo que les decía, un examen como a 7 estudiantes. Aquí yo ya voy a encontrar el promedio de X y Y. Entonces, miren, en esta celda que es la C62, encuentro el promedio de X. ¿Y cómo hallo el promedio de X? Pues simplemente aplicando una fórmula que es igual al promedio y barro las celdas desde C47 hasta C58, que es esos valores dados de X, ¿cierto? Lo mismo, van a encontrar el promedio de Y. O sea, estamos haciendo uso de Excel, con la plantilla de Excel, para hacer esto paso a paso. Obviamente hay formas de hacer la ecuación de la recta por varianza y covarianza de una forma más sencilla de encontrar la ecuación de la recta, ¿cierto? Digamos que aquí yo lo hago más como paso a paso, más metódico, más como datos de oficina secuencial, ¿sí? Entonces aquí tengo, por ejemplo, el promedio de Y, que es aplicando esa fórmula, que es igual a promedio, y barro el rango desde D47 hasta D58, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos. ¿Qué falta? Ojo, mire el concepto que está planteado aquí en la celda A64, que dice sumatoria de X por Y. No es esta suma de acá, esto simplemente es una suma. Por eso dije, segundo, sumas de X, Y y otro, ¿cierto? En realidad yo debería haber colocado aquí sumas de X, Y, espacio y otro, ¿cierto? Ok. ¿Y esos otros cuáles son? Las sumatorias de los X al cuadrado y las sumatorias de X al cuadrado, las sumatorias de Y al cuadrado y las sumatorias de X por Y. Perdón, y las sumas de X por Y. Sí, es que uno se equivoca a veces en la terminología, y de eso no se trata. Es mejor como seguir la plantilla para uno no equivocarse. Segundo son las sumas. Ahorita sí vamos a aplicar el concepto de sumatoria, por eso lo resalto aquí en la celda B64, la sumatoria de X por Y. Es una fórmula, y esa fórmula que dice, mire, la sumatoria dice que es las sumatorias de productos cruzados. Cuando hablamos la sumatoria de productos cruzados es aplicando ese concepto de la fórmula que estaba en el archivo de A y que ahora lo vamos a volver a mirar en el archivo guía antes de empezar el taller, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de los productos cruzados, cuando hablamos de productos cruzados, es la sumatoria de X por Y. ¿Y esa fórmula qué dice? Mire, me paré en la celda C64. Para que no vayan a cometer el error en la solución del ejercicio diciendo que la sumatoria es este valor de aquí, H60. No, señor, es una fórmula, y es esta fórmula que dice que es. ¿Qué es? Ojo, en el numerador está C60. ¿Y qué es C60? C60 es el promedio de X, ¿cierto? C60 es el promedio de... Perdón, C60 es la suma de X por D60, que es la suma de Y. Entonces, la sumatoria del producto cruzado X por Y es igual a la suma de todos los valores de X por la suma de todos los valores de Y, que es C60 por D60, ¿sí? Sobre B58. ¿Y qué es B58? Aquí en la fórmula. B58 es el número de datos, mírelo, aquí está. B58 son número de datos, 12 datos, ¿cierto? Entonces el número de datos, 12. Ok. Todo eso menos C62 por D62. ¿Y qué es C62? C62 es el promedio de X. Y multiplicado por D62, que es el promedio de Y. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos sumatoria de X por Y, es aplicando la fórmula de productos cruzados. Por eso resalto eso. Es una fórmula y es la sumatoria de productos cruzados. Para hallar la sumatoria de X al cuadrado es otra fórmula, como lo indica aquí en la celda B66. ¿Y qué dice esa fórmula? La sumatoria de X al cuadrado es F60. Mire, aquí está la sumatoria
de x al cuadrado. Esa sí es la suma de todos los valores de x al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ahí encontramos eso. ¿Qué seguiría? La varianza de x, por decir algo. La varianza de x sería, es otra fórmula que dice que es ese valor F60 que encontramos sobre el B58, que es el número de datos, menos 62, que es el promedio de 62, es el promedio de x, ¿sí? Al cuadrado. Y eso es lo que encontramos como varianza de x. Ahorita, ya para encontrar la línea de la recta, entonces tenemos que aplicar las fórmulas para encontrar la pendiente. La pendiente de la recta que yo he denominado B, que por definición es el beta sub 1, ¿cierto? Como está escrito en el documento y en todos los documentos de fórmulas que plantean toda esta temática de regresión lineal. El beta sub 1 sería igual a esta fórmula. Para aplicar la fórmula, es decir, que es H60, y vamos a volvernos a ver qué es H60. H60 es toda la suma de los productos cruzados. Es la suma de todos los productos X por Y. Eso es H60. H60 sobre C70. Y C70 es la varianza de X. Entonces, con eso encuentro la pendiente de la recta B. Ahorita, para hallar el valor fijo A de la recta, que por definición en los documentos aparece como beta sub 0, como dice aquí en la celda B74, va a ser igual a otra fórmula. ¿Y esa fórmula qué dice? Que es igual a D62. ¿Y D62 qué es? Vamos a irnos aquí arriba. D62 es el promedio de Y, ¿cierto? Promedio de Y menos C72. Y C72 es justamente la pendiente de la recta por C72, que es la pendiente de la recta, por C72 por C62. ¿Y C62 qué es? El promedio de X, ¿cierto? El promedio de X. Entonces, con eso obtenemos el valor fijo A de la recta, o lo que dicen los documentos, que el beta sub 0, que es un valor fijo, un coeficiente. Ya tenemos entonces el valor beta sub 0, que es el coeficiente, y el valor de la pendiente, beta sub 1. Entonces, simplemente hay que escribir la fórmula. La fórmula dice que es Y es igual, como está definido acá, beta sub 0 más beta sub 1 por X. Pero resulta que beta sub 0 es un valor negativo, menos 338.035.743.3, más el beta sub 1, que es el valor de la pendiente, más 8.422.423 por X. Entonces, básicamente, los ejercicios de ecuaciones de la recta que vayamos a plantear para el taller es algo parecido como estos. Planteamiento de una situación para que ustedes hagan la ecuación de la recta y miren si está ajustado. ¿Y cómo sabemos si está ajustado ese valor de la recta? Pues, por ejemplo, esta recta está totalmente ajustada. Miren, aquí está el cuadro de dispersión, el gráfico de dispersión, que ahorita les voy a indicar cómo lo hacemos. Pues hay que barrer los rangos de X y Y, ¿cierto? Vamos a insertar gráficas. Ya no es insertar fórmulas, sino barre uno los datos de X y Y, se para arriba donde dice insertar gráficas y busco eso, regresión no lineal o algo similar. Ahorita les indico. Entonces, mire que esta recta está totalmente ajustada. Permítame ver si fue que alguien solicitó ingresar. Y entonces tendría la pendiente de la recta que está totalmente ajustada, porque mire que todos los datos están en línea, como se observa ahí en la gráfica. Pero este es un ejercicio hipotético, ¿no? Porque en la realidad uno tiene muchos datos dispersos. Y para la ecuación de la recta, unos datos están como en la
la gráfica básica de la plataforma, como en el documento inicial que les planteé, porque hay unos puntos que están más alejados de la recta que otros, ¿cierto? Y eso se trata, de buscar una aproximación de esa recta que se ajuste bastante a esos datos ingresados. Profe, ¿cómo fue que sacó la gráfica? Ya le voy a indicar cómo, o sea, uno qué hace, uno separa, devolvámonos acá, uno qué hace, mire, aquí está barrido, uno barre los datos en X y en Y, ¿cierto? Entonces luego viene aquí donde dice insertar arriba, en la plantilla donde dice arriba, en la plantilla donde dice insertar, donde dice gráficos, mire aquí donde aparecen gráficos recomendados, ¿cierto? Entonces ahorita les indico cuál de estas opciones es la que tengo, creo que es esta de acá, de insertar gráfico dispersión, mírelo, ahí está. Es como la tercera fila en segunda posición, insertar gráficos de dispersión, X, Y o de burbujas, podría ser ese, ¿cierto? Uno debe escoger el que más se acerque al que me pueda dar esa ilustración, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos el procedimiento para poder encontrar el gráfico. Eso ustedes ahí ya lo practican ahora y demás. Vamos a ver otro ejercicio rápidamente aquí porque se me está pasando el tiempo. Aquí hay otro ejercicio que habla de autos. Es interesante que ustedes lo puedan mirar, si quieren lo pueden observar ahora más adelante para el taller o si quieren lo miramos. Y por último está este que he planteado acá que se llama un ejemplo 3. Dice, supongamos 5 datos en los cuales en cada uno se ingresan datos tanto de X como de Y para ajustarlos a una recta. En una tabla se presentan los datos ingresados. Hallar la gráfica de dispersión lineal, la ecuación de la línea de la tendencia de los datos presentados, o sea, la regresión lineal de Y en función de X, y calcular el factor de correlación. Ese primer ejercicio que vimos allá era un ejercicio muy básico, muy sencillo. Aquí digamos que vamos a meterle otro ingrediente, que es el factor de correlación, que es para saber qué tan ajustados están esos datos a la recta. Yo les había comentado ahora por definición que ese factor de correlación, cuando el valor es más próximo a 1, quiere decir que la recta está ajustada. O sea, que los datos están menos dispersos con respecto a esa recta. ¿Ok? Entonces, aquí está la tabla. Nosotros metimos los datos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Los datos de X, punto 2, punto 5, 1, 2, 3. Y en Y, 8, 10, 18, 35, 60. ¿Sí? Y vamos a encontrar. Hacemos los mismos criterios. En el planteamiento de solución, lo mismo que decíamos ahora, que hay que hacer unas sumas de X, unas sumas de Y, las sumatorias de X al cuadrado, de Y al cuadrado, y los productos de los productos cruzados X por Y y la suma de X por Y. Para después empezar a sacar los diferentes componentes. Las sumas de X, Y y otros, obviamente, y otros, ¿cierto? Como son las sumas de X, las sumas de Y, las sumas de X al cuadrado, las sumas de Y al cuadrado y las sumas de X por Y. El promedio de X, aplicando la fórmula de Excel, el promedio de Y, ¿sí? Hallamos la sumatoria, ojo, es una fórmula, por eso yo siempre hago la advertencia, no es simplemente esta suma de acá, H53, ¿no? En este caso, no, es una fórmula y esa fórmula la debo aplicar, que dice que es H53 y H53 es la suma de X por Y sobre B51. ¿Y qué es B51? El número de datos, 5 datos, ¿cierto? 5. Menos C55, y C55 es el promedio de X por D55, que es el promedio de Y. Luego hago la sumatoria de X al cuadrado, que es otra fórmula, que es F53, y F53 viene a ser las sumas de X al cuadrado, ¿cierto? Todo eso sobre B51, que es el número de datos, 5 datos, menos C55 al cuadrado, y C55 es el promedio de X al cuadrado. Hallo también la sumatoria de Y al cuadrado. Como en el ejercicio anterior no hacíamos esto, pero como vamos a encontrar el coeficiente de correlación, debemos encontrar
tanto la sumatoria de x al cuadrado como la sumatoria de y al cuadrado. Entonces aplicamos aquí otro concepto para poder saber si ese ajuste de esa recta es bueno o es malo. Perdón, una pregunta. Esa sumatoria de x al cuadrado en este ejercicio se hace diferente al ejercicio anterior. Básicamente la sumatoria de x al cuadrado como definición, vuelvo y lo repito, la sumatoria de x al cuadrado es, ojo, la sumatoria de x al cuadrado es f53. ¿Qué es f53? f53 es la suma de todos los valores de x al cuadrado, ¿cierto? Todo eso sobre b51, que en este caso es el número de datos, 5 datos, ¿cierto? Menos la potencia de, o sea, el promedio de x al cuadrado. Eso es la sumatoria de x al cuadrado. Es una fórmula. Y la sumatoria de y al cuadrado es lo mismo, pero con los valores de y. ¿Qué quiere decir? G53. Y G53 es la suma de todos los valores y al cuadrado sobre el número de datos, que es B51, o sea, 5 datos, menos la potencia de 55 al cuadrado, que es el promedio de y al cuadrado. Entonces, si hay algún error en alguno de los ejemplos, pueden hacer la corrección, pero en esta fórmula está bien aplicado el concepto. Una cosa es la sumatoria de x al cuadrado y otra cosa es la sumatoria de y al cuadrado. Entonces, básese para los ejercicios que vamos a hacer a partir de este que estamos planteando acá, que es el tercer ejemplo, luego del de autos a la derecha, ¿cierto? Sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de y al cuadrado, y vamos a hallar la varianza de x. La varianza de x sería justamente eso, el valor encontrado, que está sumatoria de x al cuadrado, y la varianza de y, que es justamente el valor que encontramos, que es sumatoria de y al cuadrado. Ahorita ya para encontrar la línea de la recta, entonces tenemos que aplicar la fórmula para encontrar la pendiente de la recta B, que por definición en los documentos aparece como beta sub 1. Y esa pendiente de la recta es C57, que es la sumatoria de productos cruzados X por Y, que lo encontré, C19.81, ¿cierto? Sobre C73 y C63, que es la varianza de X, o sea, la sumatoria de X al cuadrado. Y el valor del coeficiente, o sea, el valor A, o que por definición en los documentos aparece como beta sub 0, es igual al D55, y sabemos que D55 es el promedio de Y menos C67, que es el valor de la pendiente, por el C55, que es el promedio de X. Y ya ahí, teniendo esos valores, podemos definir, hay que escribirla, en la plantilla toca escribir la fórmula. Entonces les pido el favor que como ejercicio en el taller, escribamos la fórmula como tal, que sería decir, simplemente es colocar, escribir los valores ahí. Decir, y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x, entonces sería igual a 1.211, que es el valor del coeficiente A, o beta sub 0, más el B o beta sub 1, que es 18.648.x, y ese es el valor, esa es la ecuación de la recta. Entonces, cuando yo pida la ecuación de la recta, es que la escriban directamente ahí en esa celda. Y digamos que a nivel como ilustrativo, para ya mirar los pronósticos o los valores futuros de Y, uno, ¿qué es lo que hace? Coge la ecuación de la recta y reemplaza valores de X en esa fórmula, y eso me da un valor de Y, por decir algo. Si digo que X es igual a 1, reemplazando en la recta, simplemente es sumando el valor 18.648 por 1 me da 18.648, más 1.211 me da 19.86. Entonces, ese sería un valor futuro o pronóstico de acuerdo a un valor dado de esa variable independiente X. O la otra, si por ejemplo X es igual a 0, entonces X es igual a 0 sería igual al valor de la constante, ¿cierto? Que es el valor de cruce con la Y, digámoslo así. Y falta hallar el factor de correlación, el coeficiente de correlación.
que es el que nos dice si el ajuste lineal es bueno y es malo. Yo les había dicho que por definición el coeficiente de correlación, que es igual al factor R al cuadrado, entonces es aplicando otra fórmula que dice que el coeficiente de correlación es igual a C57, devolvámonos aquí, C57 es igual a C57 es igual a la sumatoria de los productos cruzados X por Y, que es una fórmula, ¿cierto? Todo eso sobre la raíz de C59. ¿Y qué es C59? C59 es la varianza de X por la raíz de C61, que es la varianza de Y. O sea, la sumatoria de X al cuadrado por la sumatoria de Y al cuadrado. O sea, la raíz de una varianza por la raíz de la otra varianza. Y eso es lo que me da el factor o el coeficiente de correlación. Y miremos que ese valor para esa ecuación calculada me da 0.991055. ¿Qué quiere decir? Que es próxima a 1. Y en conclusión podría decir uno que el ajuste lineal es muy bueno, porque es valor próximo a 1. Si ese valor me diera 0.5, ya como conclusión uno podría decir que ese coeficiente de correlación es intermedio, no es tan bueno, ¿cierto? O sea, la aproximación del cálculo para esa recta no fue muy bueno. ¿Qué querría decir si ese factor de correlación o ese coeficiente de correlación me diera 0.5 o menor que 0.5? Que los datos están demasiado dispersos. O sea, que los puntos en la gráfica que uno va a hacer ya no nos mostraría una gráfica como aquí, mire que hay una leve como inclinación de los puntos dados, porque en realidad aquí di muy pocos puntos, ¿cierto? La ecuación de la recta. Pero si tuviera muchos puntos, si ese factor de correlación dado aquí en la celda C77 fuera 0.5 o 0.3 o 0.2, quiere decir que tendría muchos puntos dispersos alrededor de la recta y sería muy inexacta, digámoslo así. Ese sería entonces como lo que nosotros debemos empezar a mirar como planteamiento. Permítame acá un momento. Como planteamiento para estos ejercicios para la regresión lineal, para hallar la ecuación de la recta. Entonces vamos a hacer algo. Son las 8:05. Me queda por revisarles o repasarles ese ejercicio donde muestro las fórmulas, porque ¿qué hice yo? Directamente sobre Excel plasmé las fórmulas, ¿sí? Pero digamos que hay un ejercicio que me ilustra todo eso, que lo puedo mostrar a continuación antes de ingresar al taller. Entonces nos iríamos a un descanso de entre 10-12 minutos aproximadamente. Yo cerraría el micrófono y después de ese tiempo que refresquemos la garganta, comamos algo, no sé, vuelvo y les salgo, abro el micrófono, abro la cámara, le refresco ese ejercicio que ya está con todos los detalles, hago la inducción para el taller del día de hoy y manos a la obra. Y alguna duda, alguna percepción adicional, si quieren lo miramos después del descanso. Entonces les pido el favor que me dispensen ahí unos 10-12 minuticos y les vuelvo a salir. Voy a cerrar el micrófono, queda abierta la grabación para continuar y nos hablamos en un ratico. Gracias. Listo, gracias.
Me disculpan la tardanza y pensé que estaba activado el micrófono y estaba desactivado. Les voy a compartir por plataforma el taller del día de hoy y me voy a volver a la parte que tiene que ver con la explicación del archivo plantilla en Excel detallada de un ejemplo de 7 estudiantes que hacen una previa, hacen un examen. Entonces, primero les voy a plantear el taller como tal. Me disculpan ahí la demora, que pensé que tenía activado el micrófono y lo tenía desactivado. Y ahí en la plataforma.
¿Todos están viendo la plataforma ahí en ese momento? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, taller 3. Por favor, al subir el archivo que aparezca como taller 3 y los nombres de los integrantes del grupo, nombre y apellido, antes de subirlo a la plataforma. Entonces, pueden usar esa plantilla en Excel como base y crean una nueva hoja, y en esa nueva hoja, copiando un ejercicio de los anteriores, para como tener el método pues ya establecido, que es más fácil, y cómo queda el planteamiento. Supongamos 10 datos, en los cuales cada uno se ingresan datos tanto de X como de Y para ajustarlos a una recta. En una tabla se presentan los datos ingresados. Hallar la gráfica de dispersión lineal, la ecuación de la línea de tendencia de los datos presentados de Y en función de X. Hallar la ecuación de esa recta, determinar si los cálculos realizados de regresión lineal son confiables. Cuando yo digo hallar la ecuación de la recta, es encontrar la recta y en esa plantilla escribir el valor de la ecuación, como les expliqué ahorita en el ejercicio, en el ejemplo. Y cuando dice determinar si los cálculos realizados de regresión lineal son confiables, es hallar el coeficiente de correlación. O sea que, como lo hicimos en el ejemplo, es muy similar, es muy parecido el ejercicio, solo que los datos son estos que están acá planteados en el taller. En X son -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 20. Ah, miren, este sería el caso, por ejemplo, de servicios de software, por decir algo, de hardware, lo que ustedes quieran. Podría ajustarse a una realidad del año pasado. -6 en enero, -3 en febrero, 0 en marzo, 3 en abril, 6 en mayo, bueno, sucesivamente. Y el Y, los valores de Y. Entonces, basados en estos datos, ustedes van a subir esto a la plantilla en Excel y van a encontrar la ecuación lineal. Y la segunda parte de la pregunta, la primera es encontrar la ecuación de la recta. Y la segunda es determinar si los cálculos realizados de regresión son confiables, que es encontrar el factor de correlación. ¿Listo? Ese es el taller del día de hoy. Ahorita les quiero... dígame. Profe, o sea que con esos datos habría que hacer lo mismo que usted explicó, colocar todas Sí, las exactamente. fórmulas. Sí, exactamente, hacer los cálculos y todo. La verdad no es difícil. Como ustedes pueden apreciar, es como practicar de cómo hacer esos cálculos en la plantilla, la verdad. Es para mí bastante sencillo, sabiéndole el ejemplo que acabamos de ver hace un rato. Ahorita, quiero compartirles el archivo que explica... ¿dónde es que está? Perfecto, permítanme un momentico. Voy a cerrar este otro y les comparto por plataforma, perdón, acá por la video, el archivo que lo he denominado estadística en Excel, regresión lineal, clase 3, ejemplo. Un ejemplo súper detallado, con pelos y señales de aplicación de absolutamente todas las formas habidas y por haber de lo que es la regresión lineal simple. Vuelvo y les digo, yo la verdad lo he hecho lo más sencillo, lo más simple que he podido, pero aquí en este ejemplo se observan todos los factores de cálculo que tienen que ver con la regresión lineal. Por ejemplo, aquí dice que son los datos, representan el número de horas de estudio, X, y la calificación obtenida Y en un examen para una muestra de 6 estudiantes. ¿Sí? Entonces aquí número de observación, 6 estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de horas estudiadas por cada uno. El primero estudió 1 hora, el segundo 2, el tercero 4, el cuarto 4 horas, el quinto 7 horas y el sexto 12 horas. Y el resultado de la prueba, la calificación. El primero que estudió solamente 1 hora y el segundo que estudió 2 horas, sacaron lo mismo, 71 puntos. El tercero y el cuarto que estudiaron cada uno de a 4 horas, uno sacó 74 y el otro 80. El quinto que estudió 7 horas sacó 80, lo mismo que el que empleó menos tiempo. Y el sexto que empleó 12 horas sacó 86. Sacó más puntaje, pero mire que usó demasiado tiempo. Bueno, entonces aquí se muestran lo mismo, el mismo método.
La sumatoria, entonces todos los valores de x al cuadrado, y al cuadrado, los productos cruzados x por y esos valores. La y estimada, entonces la y estimada es un valor que sería como C36, y según esto C36 es el valor, un valor que está de cálculo aquí abajo, ahorita lo vemos, más C37 por C10. Pero miremos que C10 es el primer valor, 1, ¿cierto? Esa es la y estimada. El error del cálculo. Y aquí a la derecha tenemos unas bandas, la banda inferior, izquierda, la otra banda superior y las bandas de predicción también. Digamos que son como otros factores de cálculo, de errores y de aproximaciones en los cálculos. Pero en resumidas cuentas es algo parecido a lo que hicimos, solo que yo le hice en una forma más simple. Mire, en el número de cálculos, 6, número de observaciones, sumas promedio, entonces tenemos las sumas promedio de sumas de los valores en x, 30, de los valores en y, tanto, de los valores de x al cuadrado, de y al cuadrado y de los productos cruzados, ¿cierto? Los promedios, promedio de x, promedio de y, ¿sí? Desviación estándar sesgada, insesgada, 4 de una, 6 de la otra, la varianza insesgadas, 16 de una, 16 de la otra, 36 de la otra. Y otros cálculos, y ya empiezan las sumas de cuadrados, ¿cierto? Entonces, sumatoria de productos cruzados. Cuando dice aquí sumas de cuadrados, es la sumatoria de productos cruzados, como la fórmula que está establecida en el cálculo de ejemplo que les mostré. Entonces, aquí marca 80, aquí 180, bueno, todo eso. Aquí, por ejemplo, marca la fórmula exacta, está el coeficiente de correlación, y mire que aquí ya entonces en todos los cálculos el coeficiente de correlación de todos estos datos dados da 0.925. Entonces lo que les quería mostrar era como otro ejemplo, digamos, mirado de una forma como un poco más profesional, las fórmulas empleadas, pero volvámonos aquí donde está el formulario. Voy a pinchar aquí en la otra hoja donde dice formulario, y aquí es donde está la definición de todas esas fórmulas, las fórmulas que justamente les he comentado. Entonces, formulario para el ajuste de la recta de regresión por el método de mínimos cuadrados. La definición general es que y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x. Y el modelo lineal simple como concepto, que es beta sub 0 más beta sub 1 por x más e, que es el error. Y obviamente aquí ya encontramos, digamos, ahora el modelo de regresión lineal simple ajustando la recta. Entonces, y media es igual al beta sub 0 media más la pendiente de la recta media por x, donde el beta sub 0 media es igual a y menos la pendiente media sub 1 por x, donde el beta sub 1 media, que es la pendiente, es igual a la suma de productos cuadrados, la sumatoria de productos cruzados, perdón, sobre la sumatoria de x. La fórmula de sumatoria de x al cuadrado. La sumatoria de cuadrados de x, que es esta fórmula. O sea, esta fórmula que dice aquí, SXX, es la sumatoria de cuadrados de x. Y esta que dice sumatoria de cuadrados de y es la otra fórmula. Entonces, mire que como tal, si son unas fórmulas relativamente complejas, que es lo que aplicamos allá de acuerdo a los datos dados en el ejercicio para encontrar la sumatoria de cuadrados de x, la sumatoria de cuadrados de y la sumatoria de productos cruzados, ¿cierto? Entonces, son unas fórmulas con cierta relatividad complejas, que es lo que tratamos de explicar allá en esos ejemplos y ejercicios simples. Y tenemos el coeficiente de correlación, que es R es igual a la sumatoria de productos cruzados x por y sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y al cuadrado. Todas estas son fórmulas, ¿no? Estas que están aquí arriba, en amarillo. Y el coeficiente de determinación, que es el que en última nos dice el ajuste de la recta, donde este valor sea muy aproximado a 1, quiere decir que la recta está bien ajustada. Los datos son confiables, digámoslo así.
Y pues ahí hay otras fórmulas y otras cosas que para este caso pues no lo vamos a tener en cuenta. Entonces aquí quería mostrarles, era como un ejercicio mucho más profesional, solucionado de una forma mucho más profesional, mirando errores y coeficientes de errores y toda esa vaina, como para mirar esos ajustes, digámoslo así. Entonces, si quieren les comparto este ejercicio por el WhatsApp y ahí ya tendríamos como el consolidado para que ustedes tengan los elementos de juicio para solucionar el taller. Paso seguido, entonces, voy a llamar a lista, me disculpan ahí un momentico, uno por uno, y que podamos empezar a trabajar en el taller. Daniel Balcero. Presente, profe. Gracias. Juan Pablo. Juan Pablo no está, Presente, pero... profe. Ah, bueno, ok, gracias, Juan Pablo. Pensé que se había ido. Sí, Es que sí, como profe, no, ¿cómo que no no, es? es que, Estoy. no, es que como no estoy viendo la videoconferencia en vivo, sino que estoy en en el listado de Odín, no me doy cuenta. Discúlpeme. Brian Camilo Bermúdez. Presente. Gracias. Edwin Castaño. Por acá, profe. Ok, gracias. Diego Alejandro Daza. Presente, profe. Gracias. Jason Escudero. Presente, profe. Gracias. Edwin Andrés Franco. Edwin. Por ahora le pongo aquí falta. Daniel Felipe García. Presente. Gracias. Andrés Felipe Gómez. Presente. Jorge Alberto Granados. Presente. Gracias. Juan David Curahachi. Juan David Curahachi. No lo veo ni lo he visto hoy. Rubén Darío Londoño. Presente. Gracias. Héctor Alejandro Londoño. Presente, profe. Gracias. Albert Augusto Marín. Presente, profe. Profe, que Juan David Curajachi dice que hoy no tenía internet, entonces que por eso no le puedo conectar. Permítame, yo pongo por aquí una notica. Él es Juan David Curahachi. Perdón, voy a poner aquí una notica. Juan David Cura. ¿Él le escribió a usted o él le escribió por el chat? Sí, profe, no escribió a mí. Ah, bueno. Gracias. Yo aquí coloco esta nota sin internet. Entonces dígale por favor que se comunique conmigo y listo. Gracias. Bueno. Listo, profe. Gracias. Entonces venga, Juan David Curahachi. Está Rubén Darío Londoño, ya lo había dicho, Héctor Alejandro Londoño, Albert Augusto Marín ya también, John Edison Martínez. Presente. Gracias. Jason Leandro Martínez. Presente. Gracias. Brian Arley Ojeda. Presente. Gracias, Brian. Luisa Fernando Osorio. A ella no la observo por acá tampoco. Luisa Fernanda. Julián Andrés Palacio. Presente, profe. Gracias. Jason Ramírez. Presente, profe. Ok. Daniel Roldán. Presente, profe. Gracias, Daniel. Roosevelt Ruiz. Ah, Roosevelt se disculpó conmigo también. Tiene problemas laborales. Ok, voy a colocar aquí, permítame, coloco esta notica. Roosevelt Ruiz. Ruiz. Problemas laborales. Ok, sigamos. Roosevelt Ruiz, ¿dónde está? Ok. Sigue Daniel Andrés Saavedra. Presente, profe. Ok. Julián Esteban Sánchez. Julián Esteban. Ah, ok, gracias. Cristian Santa. Cristian.
Cristian no lo veo. José David Sanz. José David Sanz. Tampoco lo observo acá. Sigue Jaime Enrique Triana. Permíteme que ahí alguien me escribió por el chat. Jaime Triana, perfecto, gracias Jaime. Jaime Enrique Triana, ok. Sigue Camilo Valencia. Presente, profe. Gracias. David Fernando Valencia. Presente. Y Ángel Andrés Varela. Presente, profe. Gracias, ya la tenga clara. Muchachos, entonces, manos a la obra. Ya voy a hacer la actualización aquí del listado de asistencia y bien pueda. Entonces, a trabajar. Cualquier duda, cualquier aclaración. Creo que como está dado el ejercicio, está tan relativamente sencillo que creo que en 5 o 10 minutos lo pueden solucionar y hasta subirlo a la plataforma. Y los que vayan terminando, pues se me van reportando y yo los tengo aquí en cuenta y se pueden retirar. Muchas gracias por la atención prestada en el día de hoy. Profe, de Dígame. pronto actualizar la fecha de entrega del taller 3 que Gracias, está profe. desde el 13 de mayo para poderlo subir ahorita. Sí, listo. Ya mismo, entonces miro en plataforma a ver si ve que se me olvidó hacer la corrección de fecha. Listo, gracias, muy amable. Ya mismo lo miro. Se lo agradezco. Listo, gracias. Ok, Luisa Fernanda Osorio. Ya mismo voy a terminar de actualizar esto y ya mismo lo subo. Ve, lo actualizo. Y Cristian Santa no aparece, ¿cierto? Que es como la otra persona que no me aparece aquí. Cristian Santa y José David Sanz. Es probable que hayan tenido algún inconveniente, pero no me avisaron, no me escribieron ni nada. Ok, bueno. Edwin Andrés Franco definitivamente no está, ¿o sí está? Sí, estaba ahorita. Edwin Andrés Franco. Sí, señor. Es que yo no, pues como son tantos, a mí me da pena que me toca últimamente llamar a asistencia porque son muchos y todos tienen nombres muy parecidos y apellidos muy parecidos, entonces me veo la necesidad de hacer esto, tipo escuelero, pero me da pena con ustedes, pero ¿qué hago? Entonces usted dice que Edwin Andrés estuvo ahora rato, ¿cierto? Sí, señor, él ahorita comentó algo y todo. Edwin Andrés. Entonces les pido un favor, los que son compañeros de grupo de él, para que entonces se reporte en el grupo de trabajo, por favor. En el grupo de trabajo y así pues podemos omitir esta nota, si son tan amables. Muchas gracias. Entonces sí, yo creo que ya podemos empezar. Ya mismo va a hacer la aclaración en la fecha del taller de la tutoría. Permítanme, voy a revisar eso. Me supongo que entonces ya varios de ustedes tienen el ejercicio solucionado, ¿cierto? El taller. Sí, profe. Bueno, ya, un momento. Estoy mirando acá. Hoy 6 de mayo. Ah, claro, me equivoqué en una bobadita en el mes.
Ya estoy terminando. Listo, ya está cuadradas las fechas nuevamente ahí. Me disculpan ahí que tuve un lapsus de fecha, pero ya está actualizado. Ya pueden subir dentro de los talleres los que lo tengan y a partir de este momento voy a quitar entonces la grabación